La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos al aire. Hola, hola, bienvenidos. Muy bienvenidos. Esto es A Pensar Más. Son las 8 de la mañana en todo el Perú. Rosa María Palacios en los micrófonos con Ismael Soto para ustedes esta mañana. Y vamos a hablar, por supuesto, de muchos temas que vienen hoy en portadas, en algunas de las portadas de los diarios, pero que van a seguir siendo tema en los próximos días. Por supuesto, vamos a hablar de la ley universitaria y de qué está pasando con ella. Para ello estará con nosotros el excongresista Daniel Mora. Lo que parece ser, según la República y varios observadores, entre los que me encuentro también, es que los ataques al ministro de Educación, Saavedra, no tienen nada que ver, pero nada que ver con los Juegos Panamericanos, porque digamos, vocación deportiva al fujimorismo no se le conoce, ¿no? Además de eso, no se preocupaban hace 2 o 3 semanas atrás. En absoluto, ¿no? Y de repente hubo una especie de epifanía, sí. ¿No? Los deportes son sagrados, ¿no? Nos volamos al ministro de Educación. Entonces, es un poco extraño, teniendo en cuenta además los intereses económicos que hay en las bancadas, en varias, y sobre todo en la bancada de fujimorismo, donde los políticos han llevado a representantes de distintas universidades, sean propietarios, hijos de propietarios o lo que fuera, ¿no es cierto?, para que les financien sus campañas, ¿no? Y luego obtengan el beneficio, entre comillas, de estafar a miles de padres de familia, ¿no es cierto?, si eso es algún beneficio, ofreciendo una educación de pésima calidad. Como esto tenía que parar, y no es un fenómeno solo peruano, sino también latinoamericano, como esto tenía que parar, se sacó una ley hace 2 años y a todas las autoridades, o casi todas las autoridades, se han elegido nuevamente. Se está haciendo el proceso de buscar profesores que tengan maestrías, atraerlos a las universidades. En fin, algunas universidades han cambiado propietario y eso ha implicado nuevas inversiones para bien. En fin. Además, la meritocracia que había sido muy alabada por parte de incluso bancadas de oposición en el gobierno anterior y en esta ocasión también. Vamos a ver, el congresista ex-congresista Daniel Mora está en camino, estará con nosotros esta mañana para hablar justamente de estos intereses congresales. Ahora, en simultáneo, por cierto, se ha conocido este domingo algunos hechos que siempre, digamos, hay que ponerlos en su correcta dimensión, que es el tema de los gastos parlamentarios. El parlamento peruano cuesta caro, claro, cuesta caro porque tener una democracia no es barato, pues hay que pagar, hay que asumir algunos costos, ¿no es cierto? Muchas personas creen que 100 congresistas son muy caros. No, yo creo que 100 congresistas al contrario, es un número pequeño en relación a la representación que ya debería tener la población del Perú. Nosotros tenemos un país de más de 30 millones de habitantes y estamos subrepresentados en el Congreso. Me decía Fernando Tuesta que en un ejercicio efectuado con sus alumnos en la Universidad Católica, si hubiéramos tenido el doble de representación, sin contar Lima, en cada circunscripción regional, porque realmente nos tocaría, ¿no es cierto?, el fujimorismo no tendría mayoría en el Congreso, para que se hagan una idea. Entonces, yo sí creo que hay una subrepresentación. El problema es que, claro, usted dirá, claro, son 130, pero ¿cómo cuestan esos 130? Ese es otro tema. O sea, el problema no es el número, entonces es el costo. Muy bien. Sí, pues, tener 4.000 trabajadores para 130 personas me parece absurdo. Eso es propio de un Estado populista, justamente de lo que el fujimorismo condenaba, ¿no? O sea, los que achicaron el Congreso fueron ellos. Los creadores del achicamiento del Congreso fueron ellos. Pasamos, recuerdan ustedes, hasta 1992 el Perú tenía una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados, si mal no equivoco mi recuerdo, tenía 120 diputados y la Cámara de Senadores 80 senadores. O sea, eran más o menos 200 congresistas, más o menos en ese entonces, y aún así, o un poquito más, y aún así quedaba chico, ¿ya? Acto seguido se crea un Congreso Constituyente Democrático, una Asamblea Constituyente en realidad, que ejerce funciones del 93 al 95, con 80 personas, 80 por todo haber, donde el fujimorismo tenía 44 asientos y por lo tanto tenía mayoría absoluta y manejaba todo, ¿ok? Entonces,
se achicó a 1/3. Luego creció a 120, luego creció a 130 y podría crecer más. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con los años? ¿No? Antes de los 90, y eso hay que decirlo claro, el Congreso era inmenso, pero primero, no se pagaban los sueldos que se pagan ahora, y segundo, no se suponía que el Congreso estaba abierto todo el año. Eso es bien importante decirlo. Ningún Congreso está en sesiones todo el año. Está algunos meses del año. Y son en esos meses del año donde los congresistas van, participan de las sesiones, legislan, que es lo más importante que tiene que hacer un congresista. No representar, que significa ir a cortar cintas por toda tu provincia, ¿no? De inauguraciones y asistir a, qué sé yo, a actos escolares. No, legislan, para eso están, para legislar. Muy bien. Entonces, eso dura algunas semanas al año, no todo el año. Primer problema. Segundo problema, los congresistas que no son de Lima no tienen por qué vivir en Lima todo el año. Más bien, tienen que regresar a su tierra en la época en que no hay sesión. ¿No es cierto? Enero, febrero, marzo, junio, julio, están prácticamente en sus casas, en donde están. 4 a 5 meses del año no tienen que estar en Lima, para empezar, ¿no? Pero en fin, ganan sueldo todo el año como si estuvieran trabajando todo el año. ¿Qué más? Tienen 14 sueldos más 1 de vacaciones, porque les pagan vacaciones, qué divertido, ¿no? Cuando ya tienen como 4 meses de vacaciones, pero no importa, ¿no? Y además, pues en Navidad les regalan carteras, ¿no? Un canasta navideña. O sea, tú dices, yo entiendo que eso sea para el personal, pero no para los congresistas, ¿no? En fin. Entonces, además el Estado peruano, en disposiciones ya de muy antiguo, justamente que empiezan en los 90 ya a dispararse, les ponen oficinas, y no solamente les ponen oficinas, porque en fin, que te den un ambiente en el centro de Lima, ¿no? No, les ponen un módulo operativo, es decir, los que van a escribir las leyes, pues, ¿no? O sea, perdón, hay asesores que están mucho más calificados que los propios congresistas. Yo creo que Marta Chávez es una asesora mejor calificada que la mitad de su bancada, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué elegimos a la bancada si tenemos a la asesora que es bastante mejor? Como legisladora es bastante mejor. Entonces, resultamos teniendo, ¿no?, unos asesores que son los que hacen las normas, como lo dijo el propio congresista Elías. Están diciendo los que tenemos, creo que una llamada, no. El propio congresista Elías de la bancada prista dijo, yo no he plagiado, han plagiado mis asesores. Bueno, ahí lo dice todo, pues. Las normas ni siquiera las hacen ellos. ¿Qué es lo que hace un buen congresista? Se va a la biblioteca, pues, a leer legislación comparada, no para plagiarla, para aprender, ¿no es cierto? Aprender, que hacen en otros países, muy bien. Benchmarking, que hacen en otros lados, ya. ¿Cómo lo resolvieron aquí? ¿Cómo lo resolvieron allá? Perfecto, muy bien. Ya. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la hipótesis planteada? ¿Cómo voy a desarrollar la solución a esa hipótesis? ¿Qué soluciones menos costosas hay? ¿Cuál es mi análisis costo-beneficio? Luego de que estudio, y el proceso de estudio es un proceso, pues, a veces solitario, ¿no? Ya, llego a algunas conclusiones que puedo comenzar a trabajar con mi equipo de trabajo, que está compuesto de otros congresistas, ¿no? O de mi bancada o de mi comisión, no con mis asesores que se reúnen con tus asesores para que los asesores de los asesores decidan qué cosa va a ser ley en el Perú. Y que todo esto nos cueste un chupo de plata. Pero ahí no hemos terminado, pues. Resulta que la congresista Aramayo es, ¿no?, la que ha causado el problema este fin de semana. Hizo un requerimiento, no le dijeron, señor, acá todo se hace por requerimiento, perfecto, ¿no? Por favor, me arreglan mi oficina que está muy fea. Muy bien, 50,000 soles. Miren, ahí, claro, para hacer escándalo, ¿no es cierto?, es muy fácil. Yo veo eso y hago un titular de la patada y pucha, tengo un rating espectacular. Pero habría que ver primero las condiciones en las que fue entregada la oficina. La oficina perteneció al señor Javier Bedoya, que hombre más pulcro no conozco, así que no creo que le haya dejado, pues, el water roto, ¿no? Ni las persianas caídas, ni la puerta destrozada a patadas, ni nada de esas cositas, ¿no es cierto? Ni la alfombra con pulgas, no creo. ¿Ya? Pero, de todas maneras, la primera pregunta que uno se hace es, bueno, ¿los edificios son de propiedad del Congreso de la República, o sea, del Estado peruano, o son alquilados? Si son
de propiedad del Congreso de la República, pues bien haría el Congreso de la República en hacer un análisis de costo-beneficio para determinar si le conviene más bien remodelar esas oficinas para alquilarlas, ¿no es cierto? Y obtener un superávit, una plusvalía, o, ¿no es cierto?, tener oficinas, mantener las oficinas propias, pero si uno tiene oficinas propias, tiene que darles mantenimiento. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque el día de mañana esos son bienes del Estado, ¿no es cierto?, que no pueden estar en condiciones desastrosas. Nosotros, por ejemplo, habitamos aquí un monumento nacional. Sabemos lo caro que es mantener este monumento nacional, ¿no es cierto? Pero hay que mantenerlo, porque si no lo mantiene se cae. Eso es así de fácil. Entonces, puede ser que efectivamente hay un problema de tuberías. Entonces ya la cosa es mucho más complicada. Un problema sanitario que abarca un piso entero. Bueno, ok. Y el edificio de propiedad del Congreso. Tienes que solucionarlo, pues. O sea, no hay nada que hacer. Si se toman todos los waters todos los días, bueno, ok. Tienes un problema eléctrico. Ya, pues no se va a electrocutar el personal. Entonces hay que cambiar el sistema eléctrico. Entonces, si el Congreso tiene edificios propios, ese es el problema de tener edificios propios. Tienes que preocuparte del mantenimiento del edificio. Ok. Si la señora quiere un baño en mármol, bueno, se equivocó de profesión, pues no debió ser congresista, ¿no es cierto? Con su melamina nomás y quedaba bonito, ¿no? Entonces, claro, es conocer a fondo la situación, cosa que no conocemos, lamentablemente, porque la presidenta del Congreso, a quien queríamos conversar, con la cual queríamos conversar esta mañana, no nos contesta la llamada hace tiempo. En campaña sí venía, ¿no? Pero después ya se olvidan, pues, ¿no? Y que ella nos podría decir, no, de lo que se trata esto es de, no sé, las reparaciones del piso tal, del edificio tal, que resulta que sí, pues efectivamente es un edificio antiguo y tiene estas complicaciones. Fíjense, estos edificios antiguos que se alquilan para el Congreso, que tienen ascensores, por ejemplo, ¿no? 3, 4, 5, 6 ascensores. Mantenimiento de ascensores es carísimo. Entonces, claro, y además son edificios muy antiguos. Que demandan de un 40, especial, 50, claro. 60 años de antigüedad. A veces hay que cambiar el ascensor entero. Entonces, y volver a empezar de cero. Entonces, sí, pues, lamentablemente cuesta. Mantener inmuebles del Estado cuesta. Si estuviéramos en un mundo feliz, ¿no es cierto? Cada congresista tendría su propia oficina, ¿no es cierto? Que por eso le pagan, ¿no? Es un servicio más o menos tercerizado. Yo voy, legislo y me voy a mi casa. Igual, ¿no? Y no tendrían 8 personas, ¿no es cierto?, a su alrededor, que como mosquitas están, porque no saben, 5 o 6 me dicen acá, bueno, hasta con 6, algunos le parten el sueldo para tener 2, ya, ok, lo que fuera. Yo no sabía qué hacer con 6 personas, ¿sabes? Yo trabajo sola. Claro. Y eso que tengo ofrecimientos de practicantes gratuitos, trabajo sola, ¿ya? Trabajo sola. Todos los días escribo, contesto el Twitter, contesto mi correspondencia, pago mis cuentas, hago mi vida. O sea, trabajo sola, ¿no? Por ahí contrato a uno de mis hijos como practicante de vez en cuando para que me hagan trabajos, pero son cosas puntuales, ¿no es cierto? No estás todo el tiempo, demandando esta cantidad de personal para que produzca lo que definitivamente tú no puedes producir. O sea, es una vergüenza que un periodista diga, no, yo no he plagiado, han sido mis asesores. No solamente por el plagio. Un congresista. Un congresista, el congresista Elías del APRA. No solamente por la vergüenza del plagio, sino por la vergüenza de que eres un ocioso, porque tú no... No. El congresista Elías del APRA. En esta legislatura, ahorita. Sí. Acaba de renunciar a la tercera vicepresidencia y se la ha dejado a Luciana Elías Rodríguez, se la ha dejado a la congresista Luciana León, y su excusa fue, bueno, yo no he plagiado, han sido mis asesores. Entonces es algo así como si yo no me compré el examen, profesora. Es responsabilidad de mi asesor, claro, fue lo que dijo. Claro. Yo compré la tesis, yo no la he plagiado, la compré nomás. Entonces, ¿cómo que no la he plagiado? No, disculpe, doctor, yo no he plagiado nada. Yo la compré, la mandé a hacer, ¿no? Yo mandé a hacer el proyecto de ley, ¿ya? Y a que me lo hayan plagiado, pues ya qué culpa tengo, ¿no? Sí. No, pues, y eso demuestra que las personas que llegan al Congreso no tienen ninguna capacidad para hacer la única cosa que nadie puede hacer por ellos, que se llama legislar, por el amor de Dios, legislar. Hacer leyes. Punto. Habría que preguntarle a la gente, ¿usted sabe hacer leyes antes de votar por ella? Sí, sé hacer, perfecto, pase por favor. ¿Usted ha hecho alguna ley en su vida? ¿El reglamento deportivo del campeonato de fulbito del colegio ha hecho? No, ya, entonces usted no sabe legislar, ¿ya? Porque una norma puede ser muchas cosas, ¿ya?
Usted ha hecho, ¿no? La norma para el abastecimiento de proveedores de su local comercial. No puede legislar, pues, ya, listo. Es que de verdad, porque a la hora de poner así el dedito, que esa es la única cosa que nadie puede hacer por ti en el Congreso, poner el dedito para votar. Para votar, amarillo, rojo, ámbar. Nadie te puede sustituir en eso, nadie. ¿No es cierto? Tienes que estar seguro de lo que estás votando. Y si tú no lo has hecho, debes confiar en tu compañero de bancada o en tu compañero de grupo político. Y para que esa confianza exista, tienes que conocer su trabajo. Y resulta que nadie conoce el trabajo de nadie, porque resulta que todo lo hacen los asesores. Entonces, miren, hagamos una cosa más práctica. Despedimos a los congresistas y contratamos a los asesores. Y tendríamos mejores leyes. 8:15, vamos a la pausa. Ya está el ex congresista Daniel Mora acá para hablar de la ley universitaria y las consecuencias que está teniendo en la probable interpelación al ministro de Educación, dado que ese cuento de los panamericanos no se lo come nadie. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué hay de fondo, por favor? Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa, pero recuerden que este programa llega gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa, 1500 amplitud modulada, 105.1 FM, Radio Santo Domingo Chimbote, 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa, 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco, 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali, 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco, 91.1 FM, 1210 AM y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, 92.5 FM. Sí, estamos en directo con todos ellos en estos momentos. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Amigos, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta su programa A Pensar Más con Rosa María Palacio. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Sodomco. Hay mucha información para ustedes. Bueno, estamos aquí justamente con el ex congresista Daniel Mora, pero que es como el padre de la ley universitaria peruana, y tiene muchas cosas que han sido, creo yo, en estos 2 años de vigencia muy positivas para la educación peruana, pese a que obviamente hay gente que está en contra de lo que vamos a decir. Yo creo que hay un grupo grande que no conoce la ley y está en contra porque es muy tradicional, o que no siempre hay gente que, digamos, no quiere cambios, ¿no? Y que los cambios le cuestan, y los cambios significan en muchos casos perder una posición que se ha tenido anteriormente, ¿no es cierto? La jubilación de profesores forzosa, etcétera. Pero otros no solamente tienen una relación, personal con la ley que podría entenderse, otros están hablando de mucha plata. Y esa gente de la cual estamos hablando está metida en el Congreso. Eso es lo más grave. Estuvo en el Congreso pasado y está en este Congreso de la República. Hay un grupo de universidades que se oponen, sobre todo privadas, que se oponen a la entrada en total vigencia, que sucederá dentro de 3 años, de la ley de universidades. ¿Por qué se oponen? Porque significa que van a perder una posición privilegiada basada, ¿no es cierto?, en el esfuerzo de las familias peruanas que están pagando pensiones a cambio de una universidad de pésima calidad. ¿Cuál es el primer obstáculo? El ministro Saavedra, que apoyó esta ley. El segundo obstáculo, por supuesto, la Superintendencia Nacional de Universidad, que hay que eliminar a como dé lugar. Y luego, por supuesto, derogar algunos artículos de la ley que les están costando, ¿no es cierto?, una interferencia directa en sus negocios. La bancada del fujimorismo tiene representantes claros de la Universidad a las Peruanas, o sea, sin discusión, el señor Osías Ramírez, congresista de la República, hermano de Joaquín Ramírez, ya saben quién es, secretario general hasta hace muy poco tiempo del partido Fuerza Popular, sobrinos de Fidel Ramírez, que regenta la universidad pues hace muchísimos años, y que los hizo ricos a sus 2 sobrinos, nadie sabe cómo, sobre todo a su sobrino Joaquín, que es un hombre que pasó de ser cobrador de combi a multimillonario en Miami. En 18 meses. Pero con mucha velocidad. Entonces, todas estas cosas maravillosas que pasan en nuestro país, ¿no es cierto?, se han logrado con la educación universitaria. Qué lindo que para algunos les vaya tan bien y a otros tan mal. Sobre todo si uno sale de una universidad y no consigue trabajo, como le pasa a miles de jóvenes peruanos que al darse cuenta de las pobres calificaciones que han tenido, bueno, migran, van a otros destinos,
ahorran, gastan en otra nueva educación, etcétera, etcétera. Señor Mora, gracias por estar con nosotros. No, buenos días, Rosa María, un placer. ¿Cree usted, habiendo estado en el Congreso, que, no sé, la insólita preocupación por el deporte peruano que ha exhibido el Congreso, por los Panamericanos del 2019, tenga alguna razón de ser? Que eso es lo que les preocupa respecto al ministro Saavedra, que esa es la razón por la cual lo quieren interpelar. Me está enseñando la caricatura de Carlín, que es genial, ¿no? Todos los congresistas disfrazados con el equipo deportivo con la banda nacional, diciendo fuera Saavedra, somos deportistas panamericanos, abajo el ministro Saavedra, y todos cargando una bolsa, por supuesto, de dinero y los pies bien manchados, ¿no es cierto? Qué barbaridad. Bueno, sí, y los nombres de las universidades, ¿no? Universidad Don Pepito. Pero acá está, no dice alas peruanas, no, sí dice alas peruanas, ningún problema. Si todo el mundo sabe, Garcilaso de la Vega, donde el rector cobraba $1 millón al mes, ¿no? O 2, ya no recuerdo. Casi 2. Casi 2. Y ahora acaba de salir una acción de amparo en la que anulan todo lo que hicimos en la comisión investigadora de la Garcilaso. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, cuénteme, ¿usted sí cree que esto es... no hay nada que discutir, esto es un ataque directo a la ley universitaria? Definitivamente, y también a la ley de reforma magisterial. Okay. ¿Por qué? Porque la ley de reforma magisterial, que ya tiene 4 años de aplicación y es sumamente meritocrática, y hace una semana se ha convocado más de 20.000 profesores para ocupar cargos administrativos, que por primera vez se hace, tienen que ver con este tema. Ya Mulder había estado atacando al ministro Saavedra desde mucho antes que pase esto. Sí. Había una campaña sistemática y de algunos medios también, por ejemplo, el Montonero, que había salido también con Ponce, que criticaba que la educación se había vuelto totalmente estatista. Ah, eso no lo leo. Sí. Ya, pero te digo, y así claro, salía, claro, pues, claro. Me han dicho que hay una página web después, dedicada a insultar a Saavedra diciéndole que es estatista. Estatista, imagínate. Saavedra, estatista. Ya, estatista Saavedra. Ya, caracho. Entonces, ¿por qué? Que uno se levante Porque salía un reglamento de educación para los colegios privados. Es como cuando yo leo que hay gente liberal que está a favor del monopolio. Genial, ¿eh? Oye, Estados Unidos tiene la ley de antimonopolio del año 1880. Además, claro, justamente, si eres liberal contra lo que te opones es contra los monopolios. No pensé que está de moda. Liberales pro monopolio. Una nueva versión del liberalismo peruano. Lo que refleja es lo mismo, mercantilismo. Y es el mercantilismo lo que ha llegado a la universidad peruana. Lógico, es el mercantilismo. Cuando nosotros estuvimos en la Comisión de Educación, citamos al ministro Saavedra para que nos explique los avances que habían habido en cuanto a la ley del la organización de los Panamericanos. Y él se ha presentado 2 o 3 veces, ha explicado en la situación que estaban haciendo, que habían algunos retrasos por la misma burocracia que hay en el... Tenías que hacer SNIC para cada local, imagínate. Si yo lo he visto que en un colegio, para un pabellón, en un mismo colegio, se hace un pabellón de 3 pisos, para 14 aulas, y ese se hace ese año, con SNIC, con todo. Para el CEL del frente, otro SNIP, otro estudio. Otro código, otro todo. Un desastre. Es lo que yo le decía a la gente ayer, miren, no es fácil levantar una villa en Villa María del Triunfo, que además tienes que venderla después para recuperar la plata, ¿ya? Y tienes que hacer concurso arquitectónico, primero, urbanístico, porque esto es prácticamente una ciudad, ¿ya? Los terrenos. Claro, los terrenos los tienen felizmente. No, pero han expropiado otros. Claro, pero tienen que expropiar más. Concurso arquitectónico, concurso urbanístico, concurso de ingeniería de agua y desagüe, porque todo eso tiene que haber. Luego el concurso de cada módulo, ¿no es cierto? Todo esto se aprueba por concurso. Luego, contratistas para cada cosa, ¿no es cierto? Y eso multiplíquelo usted por cada sede. Y son deportes diferentes. Completamente, la piscina de natación. Equitación, por ejemplo, se va a hacer en la Escuela de Equitación del Ejército, porque sería tonto hacer una... No hay ninguna... ni hablar. Sí, ya está hecha, pero de repente necesitan algo más. Claro. Entonces hay que hacer graderías, hay que hacer no sé, lo que fuera necesario. Entonces, esos temas demoran, ¿por qué? Por razones burocráticas, efectivamente. Pero lo que no demora por razones burocráticas, porque ya está aprobada y está en marcha, es la ley universitaria. Claro. La ley universitaria, ¿qué logros tiene hasta hoy?
general. Usted podría decir, de las universidades que tenían que elegir autoridades, ¿cuántas lo han hecho? De 31 universidades públicas institucionalizadas, porque ahí todavía hay 20 que las crearon congresistas, etcétera, que no tienen ni terreno, Ya. tienen nuevas autoridades 27 universidades. O sea, hay 4 Hay acéfalas. 4 y 2 que ya deben entrar en proceso de elección este mes. Ok, La Villarreal debió entrar este mes también, claro. y la Universidad de Ica. Pero la Villarreal la controla el APRA y la Y ICA, ha habido- y la de ICA, la del señor, creo que... También el señor Encinas, Ya. que estuvo preso por corrupción 18 meses antes de ser nuevo rector. ¡Qué maravilla! ¿No? Y han copado, tú no sabes, el Poder Judicial, la policía. Cuando SUNEDU reconoce al rector interino, tú sabes que la policía lo saca al rector interino nombrado por la SUNEDU. No, no me extraña nada, hombre. ¡Qué increíble! Es una novela realmente. real maravillosa. ¿Por qué? Porque el jefe de policía, un tal señor Coronel Guillén, está 25 años ahí en Ica. Según lo que me han dicho, también tiene una compañía constructora que trabaja con la universidad. ¿Cuál es el problema ahora en la Universidad de Ica? Que tiene construcciones avanzadas que ya deben ser liquidadas y el anterior rector quería liquidarlas. ¿Me entiendes? Nombramos un rector interino, que es del Partido Comunista también este señor, no importa que No sea importa. comunista o lo que quiera, pero él fue nombrado para que la misma universidad lo dijo que era el más antiguo, etcétera, para que él hiciera el proceso electoral. Entró y se quedó predestinado, dijo, creo que yo puedo ser el mejor rector, y se quedó. Y se quedó. Yo mismo soy. Igual pasa en la Villarreal. Entonces es increíble lo que pasa y que la autoridad no podamos hacer nada ante todas estas marchas contra la ley. Bueno, pero son pocas, o sea, Son pocas. O sea, imagínense ustedes, de Pero 31 universidades públicas, 27 tienen nuevas autoridades, ya, pues es un éxito. ¿Y cuál es la ventaja? Ajá. La ventaja de que las nuevas autoridades elegidas son de una calidad totalmente distinta a las que tenemos. Claro, porque por eso... Tú ves, por ejemplo, la UNI. Claro. ¿Quién es el rector? Un PhD de Massachusetts. Vamos a hacer ¿Quién una es el pausa. vicerrector? Un PhD de Suecia. Claro. Te vas a la de Chachapoyas, que es la que más ha Bueno, progresado. esa es muy buena universidad. Mira cómo ha progresado en 2 años. Han clonado una vaca, hombre. Han clonado terneras, ya se van por la segunda clonación y yo fui el padrino de esos laboratorios que comenzaron. Es una universidad que no tiene canon. Pero hay que explicar. tienen poca pero, plata. Pero que hay que explicar por qué. Hay una razón detrás. No todo es magia, queridos. Hay una razón detrás, hay una persona detrás. Y yo recomendé al señor Kuczynski, a través de Susana de la Puente, que siguen visitando una ciudad pública, vayan a visitar Chachapoyas. Torrijos Rodríguez Mendoza y van a ver una ciudad pequeña. La jefa de Concitec lo dijo acá que Yo le dije esa es una de las cosas que más la ha emocionado. Porque a Gisela, yo le sí. dije, ándate, para que la veas. Sí. Yo fui un crítico de esa universidad, he ido como 6 veces Ah, y he visto cómo han progresado. Las obras las hacen ellos mismos, sí, porque sí. tienen su facultad de ingeniería civil, entonces le encargan, para que es decano de la ingeniería civil, se supone que es el mejor ingeniero. Claro. Y ellos hacen sus planos, hacen Vamos sus a hacer una obras, pausa, le etcétera. pido por favor que Ismael me va a matar si no la hago, pues estamos en cadena con todo el país y regresamos en un instante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, a través de esta su emisora favorita, que presenta el programa A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos con el ex congresista de la República, Daniel Mora. Y el tema aquí, Rosa María, y muchos se preguntan en redes sociales, ¿a quién no le conviene la ley universitaria? ¿A quién ¿O a quiénes? ¿A quién no le conviene la ley universitaria? La que Fundamentalmente a los grupos privados que manejan las universidades privadas, tanto sin fines de lucro como societarias. ¿Por qué? Esos son los primeros. Bueno, Los primeros. Primero hay que decir, en la universidad pública no le convenía a quien estaba enquistado en el poder. Así es. O sea, la ley Cotillo, decíamos acá, ¿se acuerdan? Todo es dinero. Claro, porque manejaban el dinero, porque tenían buenos sueldos. 1.000 millones maneja la San Marcos. San Marcos maneja 1.000 millones, nadie se quiere mover de ahí. Más que el presupuesto de la Municipalidad de Lima. Claro, entonces ¿para qué te vas a mover de ahí si te pagan bien, si te la pasas bien? Así es. De repente no es que seas un ladrón, ni mucho menos, nadie está acusando a nadie de eso. Claro. Sino que tienes los honores, la pompa, eres el rector, tienes el chofer, Y ojalá el fuera carro. eso, porque hemos encontrado el rector de la Pedro Ruiz Gallo en Chiclayo que ganaba 400.000 soles mensuales Claro. y que regalaba los títulos. Claro. Y que los vendía los títulos. Claro. Y están presos los vicerrectores. Está prófugo estuvo el rector, después ahora está restringida. Claro. El director de la escuela de posgrado también enmarrocado, Qué que es atroz. una vergüenza. Y ese es del se Estado. demostró por una fiscal anticorrupción que yo le agradezco, no sé, quisiera conocerla, que descubrió
1.500 títulos Bamba, porque ahí en Chiclayo era conocido el combo se vendía en 5.000 soles, el combo educativo, y el combo era tesis, jurado, todo. Aprobación y el grado. Y grado, todo. Combo. 5.000 soles. Ahí nomás hay como 8 millones. Ahora, el y problema que han es... descubierto quiénes han sido. Claro. Y está metido el rector, vicerrector, todos. Entonces imagina una banda. Entonces imagínate una universidad de esa naturaleza. Claro, y ese es del Estado. Es del Estado. Y las privadas. La Universidad Privada de Pucallpa, conocida pues por su tremendo cartel que tiene en su puerta, menos mal que le he fotografiado y estoy con mi cara ahí, que dice pues acá damos licenciaturas a todos los bachilleres del Perú y del mundo que no hayan podido conseguirlas. Ajá. Entonces venga acá. Así no. ¿Quiere ser? No, está ahí, te lo puedo dar. No sé si te da un libro. Sí, muy gracioso. Entonces, para sacar, si es licenciado en administración, ingeniero de sistemas, abogado, etc. Médico, lo que quiera. Acá el esfuerzo no vale. En 2 meses. Certificado por la ANR. Claro. ¿Cuál es nuestro prestigio? En los últimos 2 años hemos dado 500 títulos. Qué atroz. Y yo me metí a esa universidad porque iba a visitar la pública, pero la encontré en el camino. ¿Y cuál es lo increíble? Que no tenía alumnos. Claro, ¿para qué? Entonces le dije, pero usted no tiene alumnos. ¿Cómo da usted título si no tiene usted esas carreras que da? ¿Cómo usted puede dar un título de licenciatura? Yo soy autónomo. Claro. Así estaba la universidad. Bueno, pero esos son los casos terribles. Ahora, ¿a quién no le conviene de las privadas? Porque, digamos, privada es la Católica, privada es Cayetano Heredia, privada es la Pacífico, en general, a todas privada es la de Lima. Societarias no les conviene. No les conviene porque a las societarias. Inclusive algunas sin fines de lucro. Porque la ley exige, en primer lugar, por ejemplo, el licenciamiento, que todas las universidades deben licenciarse. ¿Qué es el licenciamiento? ¿Qué es eso? El licenciamiento, primero el de ASUNEO ha sacado un reglamento de estándares básicos de calidad. ¿Qué queremos? Para que no estafen a nuestra gente. Todas las universidades públicas o privadas deben tener un estándar mínimo. Mínimo, que tantos laboratorios, tantas bibliotecas. Y eso ya comenzó a hacer evaluación en la SUNEDO. Ya. Y ha dado un plazo hasta diciembre del 2017 para que se cumpla con esos estándares mínimos. Estándares mínimos. Muy bien. Dentro de esos estándares mínimos está unos que contemplan la ley. Por ejemplo, 25% de profesor a tiempo completo. Ya, eso es lo que eso es plata. Plata. 25% ¿Cuántos profesores a tiempo completo tienen las alas peruanas? No llega al 1%. De 1.000 profesores. No tienen 1.000 profesores, tienen 100.000 alumnos, tienen que tener mucho más. Pues, te pongo el caso de 1.000. Yeah. En caso que 1.000 profesores deberían tener, ni llegan a 10 profesores a tiempo completo. ¿Y quiénes son esos 10 profesores? Su tío, el sobrino, el amigo, toda la cuestión. Una universidad que no tiene, si tú lo conoces muy bien, que no tiene profesor a tiempo completo, ¿qué tutorías puede hacer a los alumnos? Claro. Asesorías, investigación, separatas, libros, nada. Nada. Esa universidad no es nada. No, porque no pasa ninguna investigación. ¿Me entiendes? El profesor a tiempo completo recibe alumnos, investiga con los alumnos, dirige equipos. Y nos hemos encontrado con universidades que nos hemos quedado sorprendidos de la primera evaluación, que por ejemplo la Universidad del Pacífico. Ajá. ¿Cuántos profesores a tiempo completo crees que tiene? No tengo 7%. ¿Ah, sí? 7%. ¿Y cuántos tiene la universidad? Teniendo el centro de investigación. Sí, la Universidad de Lima. No, pero está concentrado en economía, ¿te das cuenta? Y otras las... ya. Los tiene concentrados en economía, pero claro, no las y lo va a hacer, probablemente. Igual la Lima tiene un porcentaje que llega al 15, no llega al... No llega al 25. Pero la que más estaba, y por eso pusimos 25, por el otro exigíamos más de 30, era la Católica, que tenía 22%. Y ya está en 28. Y mira, solamente llegar a 28 ya la hizo entrar al ranking Shanghái. ¿Qué es el ranking Shanghái? El ranking Shanghái es un ranking universal, que se llama así, y que donde figuran las mejores universidades del mundo. Y ya entre las 500 mejores aparece por primera vez en la historia una peruana. La Católica, que ha desplazado a una argentina en 491. Y con la justa, pero están entre las 500 mejores del mundo, ya. Por fin. Y nosotros no ganamos, te juro, porque hay muchas africanas que nos ganan. Claro. Porque toda África del Sur. Por supuesto que sí. Nos ganan de lejos. De lejos. Entonces, es un tema. Todo es dinero. La otra, quieren eliminar el tema del docente investigador. Claro. El docente investigador que se le exige
que tampoco puede ser cualquier docente investigador, porque también está el CONCITEC que ha sacado su reglamento y se ha abierto por primera vez un registro de verdaderos investigadores, verdaderos doctores. Les ha hecho un censo, ¿no? Ya tienen todo censado, todos los PhD, todos los magíster en investigación. En investigación. En investigación. Entonces, se ha hecho una hasta los bachilleres en investigación. Así, se ha hecho una cuestión articulada de esto. Y esto también cuesta. Claro. Porque se le tiene que pagar el 50% de los saberes totales y solamente puede dictar un curso un docente investigador. Lógico. Otra cosa, los laboratorios que debe tener, que también exige que para determinadas carreras debe tener tal o cual cosa, mínima. Mínima, claro. Después tenemos el tema de las vacaciones. Las vacaciones al docente es de 2 meses. La universidad privada no quiere que eso exista. No, te contrata por mes. Que te contrata por mes y punto. Así Entonces, casi todos los aspectos que podemos Son ver económicos. son económicos. Pero económicos en beneficio del alumno y del docente. En beneficio del alumno, del padre de familia, en beneficio del país. ¿Y por qué? Porque las tasas internas de retorno que tienen estas universidades son altísimas. Pero altísimas. La UPC, por ejemplo, declarado en la Bolsa de Valores, Ajá. que de ahí conseguí la Cotiza. información, ya cotiza y la ha comprado el grupo Laurate Hace años, sí. hace años, tiene 30% de tasa interna de retorno. De rentabilidad. Imagínense, han invertido 284 millones. Yeah. En 3 años recuperaron todo. ¿Qué negocio puede haber mejor que ese? Ni el narcotráfico. Ninguno. Ya, sí. ¿Cuánto saca la cuña Bueno, perdón, César sí, Vallejo? señor. 40-50% de tasa interna de retorno. Pero si el señor Acuña declaró públicamente antes de ser presidente que su fortuna personal, no sé qué barbaridad de plata, no, que él tenía ingresos anuales de más de 50 millones de soles. Es en una universidad. No, eso es lo que declaró. Sus Pero ingresos Pero él personales. tenía prácticamente 3 No, universidades. 3, pero que sus ingresos personales para ser presidente de la República. 156 Sí, millones. y que no necesitaba financiamiento de nadie. 13 millones. Era mensuales. nuestro Donald Trump. 13 millones de claro, yo no necesito financiamiento de nadie, no le pido plata a nadie, si a mí me sobra la plata. Lógico. Entonces, Bueno, que lo cual es verdad. sí, Ah, el tema es ese. Entonces, cuando dicen, no, que es estatista, mira, se les exonera de todos los impuestos. sí, Todos claro. los impuestos. De todos, no Y pagan. también Eso no te- quieren que se reinvierta, la ley contempla que las universidades privadas societarias pueden reinvertir hasta el 35%, se le puede descontar como crédito tributario hasta el 35% del monto reinvertido. Bueno, ¿qué más quieren? Es más Ellos estupendo. ellos quieren más. Quieren más. Quieren más. Quieren más. Todos queremos más. Imagínate con todas las exoneraciones. No, pues que existen. es que digamos, Entonces, hay todo que esto- dividir. Si es con fines de lucro, ¿no es cierto? Hay que pagar impuesto a la renta. Lógico. Lo que tú no puedes hacer es con fin de lucro y no pagar impuesto a la renta. Bueno, pero imagínate lo que acaba de pasar con la UPC y la UPN. Se presentan dos universidades ante el Tribunal Constitucional Ajá. pidiendo la exoneración de pago de impuestos por 70 millones. De entonces- impuestos antiguos, ¿no? Entonces todo el mundo comenzaría a ver la UPN, la UPC son diferentes, no son las mismas. El mismo grupo Laurate ha comprado la UPC y la UPN. ¿Qué cosas Y no ese entiendo? grupo, la UPC, para que tengas idea, hace una repatriación de capitales al año, Ajá. más o menos de más de 100 millones al año. Ya, de 100 millones de soles repatria hacia el extranjero, Hacia los a Estados su Unidos, matriz. hacia su matriz. Y sin embargo, se hace exonerar el pago de sus impuestos. Y el Tribunal Constitucional, póngale consejo. No, es que- ¿Quién está ahí? El decano de la Facultad de Derecho de Pero la... se abstuvo, ¿ah, Se doctor? abstuvo, pero- Se abstuvo. pero eso y yo, no es he leído, suficiente. y yo he leído la resolución y la verdad es que se aplica una norma, yo sé que usted no es abogado, pero se aplica una norma, digamos, que no podía aplicarse de manera retroactiva. Y para adelante se han pagado. Era para 2 años anteriores a la aplicación de la Bueno, norma. está bien tu aclaración. Eso es lo que estaban discutiendo. Pero de todas maneras, fíjate, ¿Qué cosa es la UPN? la Universidad Privada del Norte. Ah, sí he escuchado hablar de ella también. Claro. Entonces, te imaginas, bueno, Bueno, supongamos que pero sea así. ahora, según Pero la UPC nadie le impide que ellos Claro, comiencen a hacer ahora, la repatriación según de la sus UPC, capitales. no, ahí le impide. Según la UPC, ellos tienen una tasa de colocación en el mercado de sus profesionales, de sus egresados, de 99%. ¿Ah? No es tan cierto. Bueno, 98%, Y pero en también fin. han querido crear su empresa de ranking para que ellos salir en primer lugar. Bueno, no bueno. sabemos, por eso el tema es ese. Pero el tema es, mi hija estudiaba en la UPC Claro. y ella estudiaba periodismo, desgraciadamente. No sé si Sí, no, desgraciadamente desgraciadamente, por favor, no Aunque estudien periodismo. escribe, le gusta más la... No estudien periodismo, yo ya no sé qué hacer. Pero ¿sabe cuántos alumnos tenía la UPC en esa época? Ah, claro. Por aula, 16. Claro. Y, ahora ¿Y tiene- sabe de 100 alumnos cuántos habían recibido por la exigencia? No llegaban a 20. No. Entonces, era una exigencia tremenda que tenía la UPC. Claro. Mi hija se leía a Noam Chomsky, se leía a todo el mundo y yo le pedía sus resúmenes porque Claro. se comía los libros, Muy bien. se iba a ver el teatro, se iba a ver, etcétera. Y todo eso ha cambiado. Sí. Y ahora cada aula tiene 50, 60 alumnos. No.
Cuando se masifica la educación sin planificación, baja la calidad de todas maneras. Eso es inevitable. Pero ¿Cuánto tiene la Pacífico? 3.400, 3.800 alumnos hace años. la Católica tiene un poco más de los que tenían cuando yo estuve, lo cual a mí me sorprende, ¿no? Pero sí, o sea, no... Entonces, Ahora, es una maravilla. Si tú quieres avanzar en masificar, en tener, por ejemplo, la UNAM de México tiene más de 400.000 Claro, alumnos. tienes de 400.000 Pero profesores. tú quieres crecer, pero crecer planificadamente de tal manera que tu calidad no baje Claro. o se incremente. En nuestro caso no. En el caso de Alas Peruanas se ha crecido, tiene 26 filiales. Pero si nuestro alcalde es arquitecto de las peruanas, ¿qué le pasa? Entonces Se ríe. llena de aulas. Es de aulas, arquitecto de de aulas, la peruana, nadie lo vio en clase, ¿eh? Pero es arquitecto de la peruana, caracho, ¿no? Vamos a la pausa. Bueno, es lo que decían varios. Si a mí Pero me hay piden, otro- oiga, doctor, eso sí yo le digo una cosa, si a mí me piden que convalide mi maestría de Estados Unidos y el trámite es tan enrevesado, a las peruanas, pues, ¿no? Más rápido. Te dan un combo. Al toque. No, Te dan un combo. me voy a la de, a la de Pero Trujillo, también me da un combo. Otro aspecto importante que Eso es lo que después puede podemos pasar, ver- eso es lo que puede pasar, ¿ah? Claro, que por la de exigencia los- de maestrías Así se es. baje el nivel y comiencen a surgir los combos maestría, ¿no? Bueno, eso es así en todas las universidades, por eso los doctorados que ha diseñado Gisela son los que deben ser. No, yo sé, pero Y ahora en los certificados que tú sales, ¿por qué también quieren tirarse la unión? la ley. Los certificados o los diplomas que tú sacas, atrás dice Ajá. cómo han sido tus cursos, si Ya. ha sido a distancia, si no Ah, ha sido claro. a distancia, si ha sido la maestría que te duró Un mes. 2 horas mensuales, semanales, y no quieren que vaya a eso. Entonces, como le dije a un muchacho que vino a verme, Ya. ¿tú has estudiado a distancia? Sí. ¿100% a distancia? Sí. Sí. ¿Y por qué quiere que te pongan que es otra cosa? Ya. Eso ¿Por es qué? otra sí. Pero hay otra cuestión. El artículo 122 de la ley Ese es el de la San Martín, ¿ah? y de la Ya. San Martín, el de la Ricardo Palma, el de la Garcilaso. Uy, qué miedo, el qué de- miedo, qué miedo, qué miedo. Así es. Vamos a rezar para contarles esa historia que es alucinante, porque son universidades que fueron fundadas por algunas personas, entre ellas la San Martín por los dominicos, pero que no son administradas por los dominicos. O sea, han sacado. hay que decir, lo que pasa en la San Martín no es responsabilidad de los dominicos, no les echan la culpa a los padres, que la culpa no la tienen los padres. Si es bueno o es malo, mérito propio del señor Chan, ¿ya? Pero el problema no es ese, sino que esas universidades querían venderse. No se pueden vender, pues, porque la ley lo prohíbe. Esa es la madre del cordero. Vamos a la pausa y les contamos todo el negocio que no se puede hacer con la ley universitaria y por qué hay algunos interesados en vender sus universidades sin fines de lucro, ¿no es cierto?, Que no son de ellos. que no son de ellos y obtener la ganancia. Ajá. Esa es la madrecita, la carnecita de esta historia. Regresamos. Por eso este programa se llama A Pensar A Más. Pensar Más. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa en Lima, Radio San Martín Arequipa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos con el ex congresista de la República, Daniel Mora, hablando sobre la ley universitaria y posibles intereses congresales. Así es. Bueno, la madre del cordero. Lo que nos explica el congresista Mora es que algunas universidades privadas sin fines de lucro, ¿no es cierto?, quieren ser vendidas tal como se han realizado las ventas de algunas universidades privadas con fines de lucro. O sea, la UPC se vendió, la Universidad Privada del Norte se vendió, ¿no es cierto? Pero eran privadas de La- su origen. Así es, la UTP se vendió Se al vendió. grupo Interbank, ojalá, y para bien, creo yo, porque les van a meter plata, dinero, me parece estupendo. Entonces, teníamos el caso de otras, como la Ricardo Palma, la San Martín, que La fueron de Lima. la de Lima, Que no que- se quieren vender, pero pues, vale la pena para explicarlo. para explicarlo. La ¿no es cierto? Católica. La Católica, etcétera. Etcétera, son universidades Sí, sí. privadas sin fines de lucro, asociativas. Asociativas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unos promotores, fundadores, ¿no es cierto? Y que estos promotores, fundadores, con un espíritu de distinta naturaleza, puede ser católico, puede ser laico, puede ser el que se quiera, científico, en fin, fundan una universidad y le dan vida, ¿no? Así Y luego es. esta vida, la vida de la asociación, supera a sus fundadores, ¿no es cierto? Y sigue viviendo eternamente. Así es, llegan a su punto de equilibrio y ya se van. Y se van, así es. Correcto, pero ellos siguen ahí.
Entonces, lo has explicado claramente, que yo quería que eso se explique así. En la Universidad de Lima, por ejemplo, la crearon creo 1215 y he hablado con el hijo de Rojas Pinillas, que fue uno de los que creó la universidad. Y decidieron crear una universidad que en esa época no había desarrollo empresarial y no sé cuántos, y comenzaron ellos a buscar el terreno, consiguieron el terreno, de ahí a construir, buscaron donaciones. En esa época por cada donación tú podías descontar el doble de impuestos. De ahí la Bacus donó un edificio, de ahí IBM también donó otro edificio, de ahí ya se olvidaron, siguió creciendo. Es decir, ¿de quién es dueña la universidad? De la asociación, de nadie. Exactamente, no de tiene la propietario. Asociación, así es. No tiene propietario conocido. Hay una asamblea y esa asamblea decide y esa asamblea está regida por un estatuto, que es un pacto social que decide quién es miembro de la asamblea. Y estos señores, como tú lo has dicho muy bien, se llaman promotores. Así es, los que inician todo esto y continúan. Casos, la Universidad de San Martín. ¿Quiénes fueron los promotores? Los padres dominicos. Los padres dominicos. No, y acá tenemos en el archivo histórico el acta de fundación. Yo lo he visto, ¿ah? Por supuesto, y hay un patronato que sigue. Así es. Sin embargo, ya después te cuento, la del Pacífico también es una universidad sin fines de lucro que tiene una fundación detrás. Claro, que fueron los jesuitas. Y la Universidad Ricardo Palma tiene un patronato detrás. Así es. Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchos señores se comenzaron a atornillar en los puestos por la debilidad que tenían los promotores, eran gente muy sana, muy en cuestión, y otros que entraron muy vivos y comenzaron a organizar la asamblea de tal manera que poco a poco sacaron a los promotores. Los promotores salieron de la asamblea y no tenían ningún poder de decisión. Los sacaron, la asamblea decidió sacarlos a los dominicos, la asamblea decidió en la Ricardo Palma sacar a los promotores, la asamblea decidió sacar a Garcilaso, todos lo han sacado. El Garcilaso también. ¿Y cuál era el objetivo? Claro. Apropiarse de la universidad. Y del patrimonio. Lógico. Y la ley de sociedades mercantiles señala bien claro que una asociativa no puede hacer eso. Claro. Y la ley contempla que una universidad asociativa privada sin fines de lucro no puede cambiar de razón jurídica a societaria. Es un gran... ¿Y después qué dice? Pues que los promotores tienen derecho de participar en los órganos de gobierno de la universidad y en la gestión. Y eso es para ellos mortal. O sea, usted ha sido muriático en la cañería. Pero es lo más justo. Se pasó todo. Pero es lo más justo. Entonces nosotros nos llegó información que la Universidad de San Martín, que le hicieron los padres dominicos, ¿no? Que creo que pertenecen a esta orden. Sí, claro, estamos en su casa. Y han conseguido los terrenos, los edificios, a puro punche. Porque casi los dominicos crearon casi todas las universidades en el Perú. Claro, bueno, aparte de San Marcos. Más de San Marcos. ¿No? Para comenzar. Sí, pero la verdad, pues, ¿no? Claro, son educadores. Entonces son educadores. Entonces, de repente, que hicieron venderla, según información que me han dado muy certera, $500 millones. ¿500 millones de dólares? ¿Usted sabe todo lo que harían los padres dominicos con 500 millones de dólares? Y quisieron, y están en juicio. Entonces yo me he enterado después que he salido del Congreso. No, ahorita, esta es fresquita. No, pero menos mal tuvimos la certeza de poner todo esto. Gracias a Dios. Construimos una arquitectura, porque la ventaja, como hicimos la ley, es que diseñamos una arquitectura. No, y se demoró mucho. Fue una Entonces, ley muy debatida. Tiene problemas, tiene algunas cosas que pueden corregirse, pero tuvimos la virtud de poner esas cosas. Entonces nos hemos enterado, juicio que tienen con la San Martín, juicios que tiene la Ricardo Palma, inclusive el rector de la Ricardo Palma ha sido sentenciado. Bueno, y el juicio de la Garcilaso. Y en embargos también. Y el juicio de la Garcilaso. Ahora, yo he conocido al Garcilaso porque la Garcilaso nació privada. Claro. La creó el general Lapointe, de origen francés, un general del ejército, ingeniero. Y creó con otro coronel de Trujillo, Orbegoso, y otros 3 académicos que fundaron la universidad y gastaron $1 millón en poner el local. Conozco todo el tema porque su hijo me ha contado toda la historia que ha venido, es un PhD de los Estados Unidos. Y el local de la avenida Arequipa. Cuando entra Velasco dice no debe haber lucro. Así es. Y la web asociativa. Ya ellos se integran. Y nació para competir con San Marcos en esa época. La Garcilaso tuvo una visión muy grande. Y después entraron los diversos autores y lo quitaron a los señores. Claro. Y ahora son los profesores, los docentes, la comunidad universitaria, la que teóricamente debe gobernar la universidad. Pero es una persona en realidad. Es una persona. Que tiene además, lo que es increíble de la corrupción universitaria, es que hay
no sé, una o dos personas que deciden corromperlos a todos. Entonces te dicen, si tú votas por mí, yo te hago decano. Eso se llamaba el Si clientelismo, claro, haces la un mercenarización. Exactamente, entonces todos somos felices, señor Mora. ¿Usted qué se mete? Si acá todos están felices. Todos están felices como pasa. Claro. ¿Qué pasa en la DEICA? Pública. Sí. En la DEICA a los profesores que están en el entorno del esa rector Encinas, le pagan 5.000 soles más mensuales. Claro, por ser sus amigos, pues. Hemos encontrado a estudiantes del tercio estudiantil, porque ahora no hay tercio, Claro. que le daban 12.000 soles mensuales. Para que voten en la asamblea como ellos O quisieran. sea, ellos ya están contratados ahí. No quería salir de la universidad, por supuesto. Nunca más, pues. Nunca más. ¿Para qué vos salir? Y por eso encontramos en algunas universidades públicas alumnos con 18 años de estudiante. Qué maravilla. Qué maravilla. Pero habían estudiado bastante, pues. Y ahora eso también lo no restringe. No combate usted el estudio. Lo restringe la ley que dice que máximo puede estar. Si la privada lo hace 3 veces, ¿por qué no la pública? Claro. Y si estás jalado en un curso 2, 3 veces, en la tercera te vas un año a tu casa A y que después del aprendas. año regresas a dar tu curso que hace el Claro. hijo. Entonces, ¿te imaginas? Este es el tema que ellos quieren derogar esta ley. ¿Por qué? Porque quieren me decían que Ricardo Palma se pretendió vender en $700 millones. ¿A quién? ¿A un promotor privado? Ay, promotores, no te imaginas que esto es un mercado en este momento de Claro, porque es un universidad. negocio. Claro, si yo me siento a ver números, soy por ejemplo Interbank, y veo que hay una rentabilidad de 30% anual en un negocio, Mínimo. ¿por qué no voy a estar yo en ese negocio? Lógico. Entonces compro una universidad, ¿Y que es por lo que han qué- hecho. ¿Y por qué se ha formado el grupo Innova? Claro. Para colegios privados. Exactamente, Que sea por- 80 colegios de tener. Es que hay una cosa que hay que decirle El a la grupo- gente que no se puede subestimar. Futuro School, Que es el, otro grupo que claro, se ha creado. que es el deseo de todo padre de familia, sea pobre, sea rico, sea De clase una media, educación de calidad. de darle una educación a sus hijos. Así es. De la mejor posible, Así de donde quiera que esté, vaya, si usted está en una zona rural del Perú, pues querrá que su hijo vaya a la provincia, ¿no es cierto?, a la capital de provincia, a que por lo menos vaya interno a la secundaria. Así O sea, es. todos quieren un poquito mejor de lo que tienen Pero, o de lo que pero recibieron. actualmente la demanda por educación básica regular en los colegios de calidad es inmensa. Claro. Entonces tú tienes que con 4 años, si tú quieres entrar al Marcan, Ah, no, olvídate. 4 años de plazo para que tú solicites tu No, no, si no eres hijo de exalumno, Y no si se- no eres no hijo se- de exalumno, no- yo no tengo se a te mis ocurra. nietos, por ejemplo, en el Franco Peruano, a Dios gracias. Son franceses. Sí. Son de hijo de Claro, de madre francesa. madre pero francesa. Si no, no se puede. Entonces, y bueno, los otros están entrando, No, porque los si no, colegios de alto estándar en Lima, $15,000, $20,000 para el ingreso, claro, lógico. Es que ya- $1,500 mensuales, es que han puesto, tampoco. no, es que han puesto barreras muy altas de Inmensas. acceso económicas y mensualidades altas. Igual están llenos. Entonces, igual, Porque la gente está dispuesta a no comer. como presidente de la Comisión Y de tienen Educación, razón. me han llegado padres que tienen dinero Sí. que no podían matricular en el Roosevelt, Claro, no podían, Mora, no tenían vacante. pero lo que le está diciendo eso es una cosa que es en el fondo positiva, que es hay el deseo por inmenso, la aspiración enorme de recibir una educación de calidad. Entonces, la cuestión Entonces, es crear sí un es colegio verdad. para el segmento BC de calidad. De calidad, Y claro. eso es lo que han apuntado Interbank y eso es lo que Y han está apuntado. muy bien. Y eso es bueno. Y eso es bueno. Pero también tienes colegios privados que son Mire, un desastre. Yo le digo un ejemplo. Estuvimos hace poco tiempo acá con el director de los colegios de Fe y Alegría. Ellos tienen que hacer una rifa muchas veces. Porque no pueden, no hay forma que hagan un examen. Entonces hacen una rifa porque todos quieren entrar a los colegios de Fe y Alegría. Los colegios, porque te los manejan las órdenes religiosas, son muy solicitados. Así es, son muy solicitados. Y desgraciadamente, bueno, menos mal que ahora se ha apoyado bastante en el gobierno pasado, y hay que decirlo, Claro. para los de Fe y Alegría, porque son un sacrificio hacen, y ellos mismos, y el Estado debía darle más apoyo. Claro, También hay otras órdenes, por ejemplo, yo he visto en el Callao que tienen 15 colegios, claro, y 15 colegios donde enseñan inglés desde frente, claro, desde niño. Y he entrado a esos colegios en Pachacute, claro, que te hablan inglés los chicos de tercer, cuarto y de primaria. claro. Le dan al desayuno. Pedían, por ejemplo, que el Estado les dé el almuerzo. Imagínate, hay una burocracia para dar a eso. para el que dé arma. Porque dice que no Complicado. son tan pobres. No es tan pobre lo que han conseguido ellos de hacer Claro. un colegio decente, ¿no? Sí. Y yo te voy a contar otro caso que también acá Nos tenemos pa- que ir ya, está pero pasando último en la caso. universidad. Ajá. También me he enterado después, desgraciadamente. La ANR, la SNR, tristemente, nombraba a veces comisiones organizadoras Claro. para determinadas, inclusive universidades privadas. Ujú. Y estos se han apoderado de esas universidades privadas. ¿De cuáles? De la ULADES,
de Chimbote, que no era de mi simpatía, Ya. de la San Pablo, de los Andes. Y así me han llegado muchas, que las comisiones organizadoras de la ANR se apoderaron de estas universidades. Sus dueños han venido a llorarme, 25 años luchando ante el Poder Judicial. ¿Sus dueños son sus promotores? Dueños, compraron, gastaron 300 millones, vendieron sus tierras y todo, y se han apoderado. Y ellos inocentemente le dijeron, viene la comisión organizadora para decirnos qué debemos hacer. Le hicieron firmar una serie de papeles, menos mal que... ¿Qué casos son estos? A ver, ¿San Pablo? La San Pablo ¿De Arequipa? De Junín, de ya. No confundir. de Huancayo, Ya. y la otra Es es la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Los Ángeles de Chimbote, y hay otras más. Esa siempre ha tenido problemas, ¿ah? Ya pues, pero cómo nació, y yo me he enterado de toda la historia, cómo la ANR quiso apoderarse y por eso hizo todo este laberinto con esa universidad. Le cambió de nombre para apropiarse y sacaron a los dueños. Los dueños todavía existen, están viejos. Venía a llorar con sus títulos, vendieron sus tierras, vendieron todo. Y ese señor se quedó con la universidad. Se han quedado con universidades privadas. Entonces ahí debía defender todas estas universidades privadas, debían defender esa universidad. Y están metidos jueces, fiscales, no te imaginas. Entonces esta es una de realmente... Usted fue metió poco lo que como dijo descubrimos. González Prada, usted metió el dedo y saltó la pus. ¡Qué increíble! Yo no lo podía creer. Le dije, pero ustedes son privados, ¿por qué te tienen que meter? Claro. La Y muerte. le han quitado las universidades sin ton ni son. Y le dicen, pues quítate. A una, a la de San Pablo, dice, ya puedes tú sentarte acá, pero no te damos nada. Entonces no es así. Entonces, ¿cómo hemos podido permitir todo eso? Qué bárbaro. Y Bueno, juicios, general. igual ustedes. La San Martín está en juicio años, casi 20 años está de juicios. Y hay un patronato que está atrás de esto. Gasta plata, ha salido órdenes de juez, viene otro, Chan y compañía ven su cuestión, ¡pum!, anulan la cuestión. ¿Me entiendes? Entonces por eso nuestro amigo Alan García y toda la cuestión pues están muy metidos en esta universidad. Están, pues los apristas controlan la Vía Real, están metidos en la San Martín, los fujimoristas están en En la de Tumbes también están en la metidos de los Icas. apristas. Entonces, claro, a la hora de volarse al ministro que apoya a la SUNEDU, que está sacando, porque ustedes verán que como hemos conversado, no todo es malo, sino al contrario, la gran mayoría es bueno. Se ven mejoras, se notan mejoras con estas leyes. Entonces, ¿qué cosa quieren hacerse? Volarse la ley para regresar al estado anterior y, por supuesto, mantener privilegios que son inaceptables. ¿Qué hemos encontrado en la Vía Real? Muchos profesores que reciben sueldos sin dar clase. ¡Qué bonito! Yo quiero eso. Es congresistas que recibían sueldos sin dar ninguna clase. Bueno, nos tenemos que retirar. Muchísimas gracias al congresista Daniel Mora por ponernos en autos sobre los verdaderos propósitos del Congreso en esta materia, que no tiene nada que ver con los panamericanos. Nos vamos a dedicar un día entero a rajar de lo que no está visto de los panamericanos, con todo gusto. Pero este tema no es el de los panamericanos. Este tema es el de la ley universitaria. Sino que miren la caricatura de Carmen. Así, miren la caricatura, ahí resumen todo. Bueno, y para los pasamos Buen el programa, tiempo. extraordinario. Gracias a todos nuestros amigos en provincias, en toda la red SODOMCO. Sé que nos hemos pasado unos minutos, pero hemos mencionado casos que tienen que ver con ustedes, así que espero que hayan estado muy contentos con este programa. Muy bien, gracias, Rosa María. Nosotros volvemos mañana a las 8 de la mañana en A Pensar Más. A pensar más. Luis Salgado, te estamos esperando. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, SODOMCO. Marco maneja 1.000 millones, nadie se quiere mover de ahí. Más que el presupuesto de la Municipalidad de Lima. Claro, entonces ¿para qué te vas a mover de ahí si te pagan bien, si te la pasas bien? Así es. De repente no es que seas un ladrón, ni mucho menos, nadie está acusando a nadie de eso, Claro. sino que tienes los honores, la pompa, eres el rector, tienes el chofer, Y ojalá el fuera carro. eso, porque hemos encontrado el rector de la Pedro Ruiz Gallo en Chiclayo que ganaba 400.000 soles mensuales Claro, y que regalaba los títulos claro, y que los vendía los títulos. claro. Y están presos los vicerrectores, está prófugo estuvo el rector, después ahora está restringida, Claro. el director de la escuela de posgrado también enmarrocado, Qué atroz. que es una vergüenza. Y ese es se del Estado. demostró por una fiscal anticorrupción que yo le agradezco, no sé, quisiera conocerla, que descubrió 1.500 títulos Bamba, porque ahí en Chiclayo era conocido
el combo. El combo se vendía en 5.000 soles, el combo educativo, y el combo era tesis, jurado, todo. Aprobación y el grado. Y grado, todo. Combo. 5.000 soles. Ahí nomás hay como 8 millones. Ahora, el y que problema han es- descubierto quiénes han sido. Claro. Y está metido el rector, vicerrector, todos. En Entonces banda. imagina una banda. Entonces imagínate una universidad de esa naturaleza. Claro, y ese es del Estado. Es del Estado. Y Supuesto. las privadas. La Universidad Privada de Pucallpa, conocida pues por su tremendo cartel que tiene en su puerta, Ajá. menos mal que le he fotografiado y estoy con mi cara ahí, Ajá. que dice pues acá damos licenciaturas a todos los bachilleres del Perú y del mundo que no hayan podido conseguirlas. Ajá. Entonces venga acá, Así no. quiere ser, no, está ahí, te lo puedo dar, no sé si da un libro. Sí, de he lo que visto, yo sí, sacaba. sí, muy Entonces, gracioso. pues, para sacar, si eres licenciado en administración, ingeniero de sistemas, abogado, etc. Médico, lo que Venga quiera. Acá el en esfuerzo 2 no vale, meses, en en 2 absoluto. meses, certificado por la ANR. Claro. ¿Cuál es nuestro prestigio? En los últimos 2 años hemos dado 500 títulos. Qué atroz. Y yo Pero- me metí a esa universidad porque iba a visitar la pública, pero la encontré en el camino. ¿Y cuál es lo increíble? Que no tenía alumnos. Claro, ¿para qué? Sí, Entonces le pero- dije, pero usted no tiene alumnos. ¿Cómo da usted título si no tiene usted esas carreras que da? ¿Cómo usted puede dar un título de licenciatura? Yo soy autónomo. Claro. Así estaba la universidad. Bueno, pero esos son los casos terribles. Ahora, ¿a quién no le conviene de las privadas? Porque, digamos, privada es la Católica, privada es Cayetano Heredia, privada es la Pacífico, En general a todas privada es la las de privadas Lima. societarias no les conviene. No les conviene porque a las Inclusive, societarias. inclusive algunas sin fines de lucro. Porque la ley exige en primer lugar, por ejemplo, el licenciamiento, que todas las universidades deben licenciarse. ¿Qué es el licenciamiento? ¿Qué es eso? El licenciamiento, primero el de ASUNEO ha sacado un reglamento de estándares básicos de calidad. ¿Qué queremos? Para que no estafen a nuestra gente. Ah. Todas las universidades públicas o privadas deben tener un estándar mínimo. de Mínimo. calidad. Que tantos laboratorios, tantas Y bibliotecas. eso ya tantas- comenzó a hacer evaluación en la SUNEDO. Ya. Y ha dado plazo hasta diciembre del 2017 para Ya. que se cumpla con esos Estándares mínimos. estándares mínimos. Muy bien. Dentro de esos estándares mínimos está uno que contempla la ley. Por ejemplo, 25% de profesor a tiempo completo. Ya. Eso es lo que Eso hace es plata. plata. 25% por tiempo ¿Cuántos completo. profesores a tiempo completo tienen las alas peruanas? No llega al 1%. De 1.000 profesores, No tienen 1000 profesores, tienen 100.000 alumnos. por Tienen eso que tener mucho más. te pongo el caso de 1.000. Ya. En caso que 1.000 profesores deberían tener, ni llegan a 10 profesores A de tiempo completo. ¿Y quiénes son esos 10 profesores? Su tío, el sobrino, el amigo, Claro, toda claro, la cuestión. Una universidad que no tiene, si tú lo conoces muy bien, que no tiene profesor a tiempo completo, ¿qué tutorías puede hacer a los alumnos? Claro. Asesorías, investigación, Nada. separatas, libros, nada. Nada. Esa universidad no es nada. No, porque no puede hacer ninguna investigación. ¿Me entiendes? El profesor a tiempo completo recibe alumnos, investiga con los alumnos, dirige equipos. Y nos hemos encontrado con Ah. universidades que nos hemos quedado sorprendidos de la primera evaluación, que por ejemplo la Universidad del Pacífico. Ajá. ¿Cuántos profesores a tiempo completo crees que tiene? No tengo idea. 7%. ¿Ah, sí? 7%. ¿Y cuántos tiene la universidad? Teniendo el centro de Sí, investigaciones, la Universidad ¿no? de Lima. ¿No? No, pero está concentrado en economía, ¿te das cuenta? Y otras las... Ah, ya. O sea, los tiene concentrados en economía, pero Claro, no las y lo va a otras. hacer, probablemente. Igual la Claro. de Lima tiene un porcentaje que llega al 15, no llega al... No llega al 25. 25. Claro. Pero la que más estaba, y por eso pusimos 25, por el otro exigíamos más de 30, Ajá. era la Católica, La Católica. que tenía 22%. Y ya está en 28. Eh, Y mira, solamente llegar a 28 ya la hizo entrar al ranking Shanghái. ¿Qué es el ranking Shanghái? El ranking en Shanghái es un ranking universal, que se llama así, Ujú. y que donde figuran las Mejores universidades del mundo. Y ya entre las 500 mejores aparece por primera vez en la historia Una peruana. la Católica, que ha desplazado a una argentina Ujú. en 491. Y con la justa, pero están Con la entre, justa. con la entre las 500 mejores del mundo, ya. Por fin. Y nosotros no ganamos, te juro, porque hay muchas africanas que nos ganan, Claro, porque toda África del Sur. tú Pero puedes por imaginar, supuesto que sí. nos ganan de lejos. de lejos. Entonces, es un tema. Todo es dinero. La otra, quieren eliminar el tema del el docente investigador. Claro. El docente investigador que se le exige
que tampoco puede ser cualquier docente investigador, porque también está el CONCITEC que ha sacado su reglamento y se ha abierto por primera vez un registro de verdaderos investigadores, de verdaderos doctores. Les ha hecho un censo, ¿no? Ya tienen todo censado, todos los PhD, todos los magísteres en investigación. En investigación. En investigación. Entonces, se ha hecho una hasta los bachilleres en investigación. Así, se ha hecho una cuestión articulada de esto. Y esto también cuesta. Claro. Porque se le tiene que pagar el 50% de los saberes totales y solamente puede dictar un curso un docente investigador. Lógico. Otra cosa, los laboratorios que debe tener, que también exige que para determinadas carreras debe tener tal o cual cosa, mínima. Mínima, claro. Después tenemos el tema de las vacaciones. Las vacaciones al docente es de 2 meses. La universidad privada no quiere que eso exista. No, te contrata por mes. Que te contrata por mes y punto. Así Entonces, es. casi todos los aspectos que podemos Son doctorar económicos. son económicos. Pero económicos en beneficio del alumno y del docente. En beneficio del alumno, del padre de familia, en beneficio del país. ¿Y por qué? Porque las tasas internas de retorno que tienen estas universidades son altísimas. Ah, pero La altísimas. UPC, por ejemplo, declarado en la Bolsa de Valores, Ajá. que de ahí conseguí la Cotiza. información, ya cotiza y la ha comprado el grupo Laurate Hace años, sí. hace años, tiene 30% de tasa interna de De retorno. rentabilidad. Imagínense, han invertido 284 millones. Ya. En 3 años recuperaron todo. ¿Qué negocio puede haber mejor que ese? Ni el narcotráfico. Ninguno. Ya, sí. ¿Cuánto saca la cuña Bueno, perdón, César sí, Vallejo? señor. 40-50% de tasa interna de retorno. Pero si el señor Acuña declaró públicamente antes de ser... No, les ponen un módulo operativo, es decir, los que van a escribir las leyes, pues, ¿no? O sea, perdón, hay asesores que están mucho más calificados que los propios congresistas. Yo creo que Marta Chávez es una asesora mejor calificada que la mitad de su bancada, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué elegimos a la bancada si tenemos a la asesora que es bastante mejor? Como legisladora es bastante mejor. Entonces, resultamos teniendo, ¿no?, unos asesores que son los que hacen las normas, como lo dijo el propio congresista Elías. Están diciendo los que tenemos, creo que una llamada, No. El propio congresista Elías de la bancada aprista dijo: yo no he plagiado, han plagiado mis asesores. Bueno, ahí lo dice todo, pues. Las normas ni siquiera las hacen ellos. ¿Qué es lo que hace un buen congresista? Se va a la biblioteca, pues, a leer legislación comparada, no para plagiarla, para aprender, ¿no es cierto? Aprender, que hacen en otros países muy bien, benchmarking, que hacen en otros lados, ya. ¿Cómo lo resolvieron aquí? ¿Cómo lo resolvieron allá? Perfecto, muy bien, ya. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la hipótesis planteada? ¿Cómo voy a desarrollar la solución a esa hipótesis? ¿Qué soluciones menos costosas hay? ¿Cuál es mi análisis costo-beneficio? Luego que estudio, y el proceso de estudio es un proceso, pues, a veces solitario, ¿no? Ya, llego a algunas conclusiones que puedo comenzar a trabajar con mi equipo de trabajo, que está compuesto de otros congresistas, ¿no? O de mi bancada o de mi comisión. No con mis asesores que se reúnen con tus asesores para que los asesores de los asesores decidan qué cosa va a ser ley en el Perú. Y que todo esto nos cueste un chupo de plata. Pero ahí no hemos terminado, pues. Resulta que la congresista Aramayo es, ¿no?, la que ha causado el problema este fin de semana. Hizo un requerimiento, no dijeron: señor, acá todo se hace por requerimiento, perfecto, ¿no? Por favor, me arreglan mi oficina que está muy fea. Muy bien, 50.000 soles. Miren, ahí, claro, para hacer escándalo, ¿no es cierto?, es muy fácil. Yo veo eso y hago un titular de la patada y pucha, tengo un rating espectacular. Pero habría que ver primero las condiciones en las que le fue entregada la oficina. La oficina perteneció al señor Javier Bedoya, que hombre más pulcro no conozco, así que no creo que le haya dejado, pues, el water roto, ¿no? Ni las persianas caídas, ni la puerta destrozada a patadas, ni nada de esas cositas, ¿no es cierto? Ni la alfombra con pulgas, no creo. ¿Ya? Pero de todas maneras, la primera pregunta que uno se hace es: bueno, ¿los edificios son de propiedad del Congreso de la República, o sea, del Estado peruano, o son alquilados? Si son de propiedad del Congreso de la República, pues bien haría el Congreso de la República en hacer un análisis de costo-beneficio para determinar si le conviene más bien remodelar esas oficinas para alquilarlas, ¿no es cierto?, y obtener un superávit, una plusvalía, o, ¿no es cierto?, tener oficinas, mantener las oficinas propias, pero si uno tiene oficinas propias, tiene que darles mantenimiento. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque el día de mañana esos son bienes del Estado, ¿no es cierto?, que no pueden estar en condiciones desastrosas. Nosotros, por ejemplo, habitamos aquí un monumento nacional. Sabemos lo caro que es mantener este monumento nacional, ¿no es cierto? Pero hay que mantenerlo, porque si no lo mantiene se cae.
Eso es así de fácil. Entonces puede ser que efectivamente hay un problema de tuberías. Entonces ya la cosa es mucho más complicada. Un problema sanitario que abarca un piso entero. Bueno, ok. Y el edificio de propiedad del Congreso. Tienes que solucionarlo, pues. O sea, no hay nada que hacer. Si se atoran todos los waters todos los días, bueno, ok. Tienes un problema eléctrico. Ya, pues no se va a electrocutar el personal. Entonces hay que cambiar el sistema eléctrico. Entonces, sí, si el Congreso tiene edificios propios, ese es el problema de tener edificios propios. Tienes que preocuparte del mantenimiento del edificio. Ok. Si la señora quiere un baño en mármol, bueno, se equivocó de profesión, pues no debió ser congresista, ¿no es cierto? Con su melamina nomás y quedaba bonito, ¿no? Entonces, claro, es conocer a fondo la situación, cosa que no conocemos, lamentablemente, porque la presidenta del Congreso, a quien queríamos conversar, con la cual queríamos conversar esta mañana, no nos contesta la llamada hace tiempo. En campaña sí venía, ¿no? Pero después ya se olvidan, pues, ¿no? Y que ella nos podría decir, no, de lo que se trata esto es de, no sé, las reparaciones del piso tal, del edificio tal, que resulta que sí, pues efectivamente es un edificio antiguo y tiene estas complicaciones. Fíjense, estos edificios antiguos que se alquilan para el Congreso, que tienen ascensores, por ejemplo, ¿no? 3, 4, 5, 6 ascensores. Mantenimiento de ascensores es carísimo. Entonces, claro, y además son edificios muy antiguos. Que demandan de un 40, especial, 50, claro. 60 años de antigüedad. A veces hay que cambiar el ascensor entero. Entonces, y volver a empezar de cero. Entonces, sí, pues, lamentablemente cuesta. Mantener inmuebles del Estado cuesta. Si estuviéramos en un mundo feliz, ¿no es cierto? Cada congresista tendría su propia oficina, ¿no es cierto? Que por eso le pagan, ¿no? Es un servicio más o menos tercerizado. Yo voy, legislo y me voy a mi casa. Igual, ¿no? Y no tendrían 8 personas, ¿no es cierto?, a su alrededor que como mosquitas están, porque no saben, 5 o 6 me dicen acá, bueno, hasta con 6, algunos le parten el sueldo para tener 2, ya, ok, lo que fuera. Yo no sabía qué hacer con 6 personas, ¿sabes? Yo trabajo sola. Claro. Y eso que tengo ofrecimientos de practicantes gratuitos, trabajo sola, ¿ya? Trabajo sola. Todos los días escribo, contesto el Twitter, contesto mi correspondencia, pago mis cuentas, hago mi vida. O sea, trabajo sola, ¿no? Por ahí contrato a uno de mis hijos como practicante de vez en cuando para que me hagan trabajos, pero son cosas puntuales, ¿no es cierto? No estás todo el tiempo, demandando esta cantidad de personal para que produzcan lo que definitivamente tú no puedes producir. O sea, es una vergüenza que un periodista diga, no, yo no he plagiado, han sido mis asesores. No solamente por el plagio. Un congresista. El congresista Elías del APRA. No solamente por la vergüenza del plagio, sino por la vergüenza de que eres un ocioso, porque tú no... No. El congresista Elías del APRA, en esta legislatura, ahorita, acaba de renunciar a la tercera vicepresidencia y se la ha dejado a Luciana Díaz Rodríguez, se la ha dejado a la congresista Luciana León, y su excusa fue, bueno, yo no he plagiado, han sido mis asesores. Entonces es algo así como si yo no me compré el examen, profesora. Es responsabilidad de mi asesor, claro, fue lo que dijo. Claro. Yo compré la tesis, ¿sabes? Yo no la he plagiado, la compré nomás. Entonces, ¿cómo que no la he plagiado? Disculpe, doctor, yo no he plagiado nada. Yo la compré, la mandé a hacer, ¿no? Yo mandé a hacer el proyecto de ley, ¿ya? Y a que me lo hayan plagiado, pues ya qué culpa tengo, ¿no? Sí. No, pues. Y eso demuestra que las personas que llegan al Congreso no tienen ninguna capacidad para hacer la única cosa que nadie puede hacer por ellos, que se llama legislar, por el amor de Dios, legislar. Hacer leyes. Punto. Habría que preguntarle a la gente, ¿usted sabe hacer leyes antes de votar por ella? Sí, sé hacer, perfecto, pase por favor. ¿Usted ha hecho alguna ley en su vida? ¿El reglamento deportivo del campeonato de fulbito del colegio ha hecho? No, ya, entonces usted no sabe legislar, ¿ya? Porque una norma puede ser muchas cosas, ¿ya? Usted ha hecho, ¿no? La norma para el abastecimiento de proveedores de su local comercial. No puede legislar, pues, ya, listo. Es que de verdad, porque a la hora de poner así el dedito, que esa es la única cosa que nadie puede hacer por ti en el Congreso, poner el dedito. Para votar. Amarillo, rojo, ámbar. Nadie te puede sustituir en eso, nadie. ¿No es cierto? Tienes que estar seguro de lo que estás votando. Y si tú no lo has hecho, debes confiar en tu compañero de bancada o en tu compañero de grupo político. Y para que esa confianza exista, tienes que conocer su trabajo. Y resulta que nadie conoce el trabajo de nadie, porque resulta que todo lo hacen los asesores.
Entonces, miren, hagamos una cosa más práctica. Despedimos a los congresistas y contratamos a los asesores. Y tendríamos mejores leyes. 8:15, vamos a la pausa. Ya está el ex congresista Daniel Mora acá para hablar de la ley universitaria y las consecuencias que está teniendo en la probable interpelación al ministro de Educación, dado que ese cuento de los panamericanos no se lo come nadie. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué hay de fondo, por favor? Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa, pero recuerden que este programa llega gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa, 1500 amplitud modulada, 105.1 FM, Radio Santo Domingo Chimbote, 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa, 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco, 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali, 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco, 91.1 FM, 1210 AM y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, 92.5 FM. Sí, estamos en directo con todos ellos en estos momentos. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Amigos, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta su programa A Pensar Más con Rosa María Palacios. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Sodomco. Hay mucha información para ustedes. Bueno, estamos aquí justamente con el ex congresista Daniel Mora, pero que es como el padre de la ley universitaria peruana, que tiene muchas cosas que han sido, creo yo, en estos 2 años de vigencia muy positivas para la educación peruana, pese a que obviamente hay gente que está en contra de lo que vamos a decir. Yo creo que hay un grupo grande que no conoce la ley y está en contra porque es muy tradicional o que no siempre hay gente que, digamos, no quiere cambios, ¿no? Y que los cambios le cuestan y los cambios son significan en muchos casos perder una posición que se ha tenido anteriormente, ¿no es cierto? La jubilación de profesores forzosa, etcétera. Pero otros no solamente tienen una relación, digamos, personal con la ley que podría entenderse, otros están hablando de mucha plata. Y esa gente de la cual estamos hablando está metida en el Congreso. Eso es lo más grave. Estuvo en el Congreso pasado y está en este Congreso de la República. Hay un grupo de universidades que se oponen, sobre todo privadas, que se oponen a la entrada en total vigencia, que sucederá dentro de 3 años, de la ley de universidades. ¿Por qué se oponen? Porque significa que van a perder una posición privilegiada basada, ¿no es cierto?, en el esfuerzo de las familias peruanas que están pagando pensiones a cambio de una universidad de pésima calidad. ¿Cuál es el primer obstáculo? El ministro Saavedra, que apoyó esta ley. El segundo obstáculo, por supuesto, la Superintendencia Nacional de Universidad, que hay que eliminar a como dé lugar. Y luego, por supuesto, derogar algunos artículos de la ley que les están costando, ¿no es cierto?, una interferencia directa en sus negocios. La bancada del fujimorismo tiene representantes claros de la Universidad a las Peruanas, o sea, sin discusión, el señor Osías Ramírez, congresista de la República, hermano de Joaquín Ramírez, ya saben quién es, secretario general hasta hace muy poco tiempo del partido Fuerza Popular, sobrinos de Fidel Ramírez, que regenta la universidad pues hace muchísimos años y que los hizo ricos a sus 2 sobrinos, nadie sabe cómo, sobre todo a su sobrino Joaquín, que es un hombre que pasó de ser cobrador de combi a multimillonario en Miami. En 18 meses. Pero con mucha velocidad. Entonces, todas estas cosas maravillosas que pasan en nuestro país, ¿no es cierto?, se han logrado con la educación universitaria. Qué lindo que para algunos les vaya también y a otros tan mal. Sobre todo si uno sale de una universidad y no consigue trabajo, como le pasa a miles de jóvenes peruanos que al darse cuenta de las pobres calificaciones que han tenido, bueno, migran, van a otros destinos, ahorran, gastan en otra nueva educación, etcétera, etcétera. Señor Mora, gracias por estar con nosotros. No, buenos días, Rosa María, un placer. ¿Cree usted, habiendo estado en el Congreso, que, no sé, la insólita preocupación por el deporte peruano que ha exhibido el Congreso, por los Panamericanos del 2019, tenga alguna razón de ser? Que eso es lo que les preocupa respecto al ministro Saavedra, que esa es la razón por la cual lo quieren interpelar. Me estoy enseñando la caricatura de Carlín, que es genial, ¿no? Todos los congresistas disfrazados con el equipo deportivo
con la banda nacional, diciendo fuera Saavedra, somos deportistas panamericanos, abajo el ministro Saavedra, y todos cargando una bolsa, por supuesto, de dinero y los pies bien manchados, ¿no es cierto? Qué barbaridad. Bueno, sí, y los nombres de las universidades, ¿no? Universidad Don Pepito. Pero acá está, no dice alas peruanas, no, sí dice alas peruanas, ningún problema. Si todo el mundo sabe, Garcilaso de la Vega, donde el rector cobraba $1 millón de soles al mes, ¿no? O 2, ya no recuerdo. Casi 2. Casi 2. Y ahora acaba de salir una acción de amparo en la que le anulan todo lo que hicimos en la comisión investigadora de la Garcilaso. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, cuénteme, ¿usted sí cree que esto es... no hay nada que discutir, esto es un ataque directo a la ley universitaria? Definitivamente, porque... Y también a la ley de reforma magisterial. Okay. ¿Por qué? Porque la ley de reforma magisterial, que ya tiene 4 años de aplicación y es sumamente meritocrática, y hace una semana se ha convocado más de 20.000 profesores para ocupar cargos administrativos, que por primera vez se hace, tienen que ver con este tema. Ya Mulder había estado atacando a... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos al aire. Hola, hola, bienvenidos. Muy bienvenidos. Esto es A Pensar Más, son las 8 de la mañana en todo el Perú. Rosa María Palacios en los micrófonos con Ismael Soto para ustedes esta mañana. Y vamos a hablar, por supuesto, de muchos temas que vienen hoy en portadas, en algunas de las portadas de los diarios, pero que van a seguir siendo tema en los próximos días. Por supuesto, vamos a hablar de la ley universitaria y de qué está pasando con ella. Para ello estará con nosotros el excongresista Daniel Mora. Lo que parece ser, según la República y varios observadores, entre los que me encuentro también, es que los ataques al ministro de Saavedra, al ministro de Educación, Saavedra, no tienen nada que ver, pero nada que ver con los Juegos Panamericanos, porque digamos, vocación deportiva al fujimorismo no se le conoce, ¿no? Además de eso, no se preocupaban hace 2 o 3 semanas atrás. En absoluto, ¿no? Y de repente hubo una especie de epifanía, sí. ¿No? Los deportes son sagrados, ¿no? Nos volamos al ministro de Educación. Entonces, es un poco extraño, teniendo en cuenta además los intereses económicos que hay en las bancadas, en varias, y sobre todo en la bancada del fujimorismo, donde los políticos han llevado a representantes de distintas universidades, sean propietarios, hijos de propietarios o lo que fuera, ¿no es cierto?, para que les financien sus campañas, ¿no? Y luego obtengan el beneficio, entre comillas, de estafar a miles de padres de familia, ¿no es cierto?, si eso es algún beneficio, ofreciendo una educación de pésima calidad. Como esto tenía que parar, y no es un fenómeno solo peruano, sino también latinoamericano, como esto tenía que parar, se sacó una ley hace 2 años y a todas las autoridades, o casi todas las autoridades, se han elegido nuevamente. Se está haciendo el proceso de buscar profesores que tengan maestrías, atraerlos a las universidades. En fin, algunas universidades han cambiado propietario y eso ha implicado nuevas inversiones para bien. En fin. Además, la meritocracia que había sido muy alabada por parte de incluso bancadas de oposición en el gobierno anterior y en esta ocasión también. Vamos a ver, el congresista excongresista Daniel Mora está en camino, estará con nosotros esta mañana para hablar justamente de estos intereses congresales. Ahora, en simultáneo, por cierto, se ha conocido este domingo algunos hechos que siempre, digamos, hay que ponerlos en su correcta dimensión, que es el tema de los gastos parlamentarios. El Parlamento peruano cuesta caro, claro, cuesta caro porque tener una democracia no es barato, pues hay que pagar, hay que asumir algunos costos, ¿no es cierto? Muchas personas creen que 100 congresistas son muy caros. No, yo creo que 100 congresistas al contrario, es un número pequeño en relación a la representación que ya debería tener la población del Perú. Nosotros tenemos un país de más de 30 millones de habitantes y estamos subrepresentados en el Congreso. Me decía Fernando Tuesta que en un ejercicio efectuado con sus alumnos en la Universidad Católica, si hubiéramos tenido el doble de representación, sin contar Lima, en cada circunscripción regional, porque realmente nos tocaría, ¿no es cierto?, el fujimorismo no tendría mayoría en el Congreso, para que se hagan una idea. Entonces,
Yo sí creo que hay una subrepresentación. El problema es que, claro, usted dirá, claro, son 130, pero ¿cómo cuestan esos 130? Ese es otro tema. O sea, el problema no es el número, entonces es el costo. Muy bien. Sí, pues, tener 4.000 trabajadores para 130 personas me parece absurdo. Eso es propio de un Estado populista, justamente de lo que el fujimorismo condenaba, ¿no? O sea, los que achicaron el Congreso fueron ellos. Los creadores del achicamiento del Congreso fueron ellos. Pasamos, recuerdan ustedes, hasta 1992 el Perú tenía una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados, si mal no equivoco mi recuerdo, tenía 120 diputados y la Cámara de Senadores 80 senadores. O sea, eran más o menos 200 congresistas, más o menos en ese entonces, y aún así, o un poquito más, y aún así quedaba chico, ¿ya? Acto seguido se crea un Congreso Constituyente Democrático, una Asamblea Constituyente en realidad, que ejerce funciones del 93 al 95, con 80 personas, 80 por todo haber, donde el fujimorismo tenía 44 asientos y por lo tanto tenía mayoría absoluta y manejaba todo, ¿ok? Entonces, se achicó a un tercio, luego creció a 120, luego creció a 130 y podría crecer más. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con los años? ¿No? Antes de los 90, y eso hay que decirlo claro, el Congreso era inmenso, pero primero, no se pagaban los sueldos que se pagan ahora, y segundo, no se suponía que el Congreso estaba abierto todo el año. Eso es bien importante decirlo, ningún Congreso está en sesiones todo el año, está algunos meses del año. Y son en esos meses del año donde los congresistas van, participan de las sesiones, legislan, que es lo más importante que tiene que hacer un congresista. No representar, que significa ir a cortar cintas por toda tu provincia, ¿no? De inauguraciones y asistir a, qué sé yo, a actos escolares. No, legislan, para eso están, para legislar, muy bien. Entonces, eso dura algunas semanas al año, no todo el año. Primer problema. Segundo problema, los congresistas que no son de Lima no tienen por qué vivir en Lima todo el año. Más bien, tienen que regresar a su tierra en la época en que no hay sesión. ¿No es cierto? Enero, febrero, marzo, junio, julio, están prácticamente en sus casas, en donde están. 4 a 5 meses del año no tienen que estar en Lima, para empezar, ¿no? Pero en fin. Ganan sueldo todo el año, como si estuvieran trabajando todo el año. ¿Qué más? Tienen 14 sueldos más uno de vacaciones, porque les pagan vacaciones, qué divertido, ¿no? Cuando ya tienen como 4 meses de vacaciones, pero no importa, ¿no? Y además, pues en Navidad les regalan carteras, ¿no? Un canasta navideña. O sea, tú dices, yo entiendo que eso sea para el personal, pero no para los congresistas, ¿no? En fin. Entonces, además el Estado peruano, en disposiciones ya de muy antiguo, justamente que empiezan en los 90 ya a dispararse, les ponen oficinas, y no solamente les ponen oficinas, porque en fin, que te den un ambiente en el centro de Lima, ¿no? Al ministro Saavedra, desde mucho antes que pase esto. Sí. Había una campaña sistemática y de algunos medios también, por ejemplo, el Montonero, que había salido también con Ponce, que criticaba que la educación se había vuelto totalmente estatista. Eso no lo leo. Sí. Ya, pero te digo, y así claro, salía, claro. Pues, me han dicho que hay una página web después, dedicada a insultar a Saavedra diciéndole que es estatista. Estatista, imagínate. Saavedra, estatista. Ya, estatista Saavedra. Ya, caracho. Entonces, ¿por qué? Que uno se levante Porque salía un reglamento de educación para los colegios privados. Es como cuando yo leo que hay gente liberal que está a favor del monopolio. Genial, ¿eh? Oye, Estados Unidos tiene la ley de antimonopolio del año 1880. Además, claro, justamente, si eres liberal contra lo que te opones es contra los monopolios. No pensé que está de moda. Liberales pro monopolio. Una nueva versión del liberalismo peruano. Lo que refleja es lo mismo, mercantilismo. Y es el mercantilismo lo que ha llegado a la Universidad Peruana. Lógico, es el mercantilismo. Cuando nosotros estuvimos en la Comisión de Educación, citamos al ministro Saavedra para que nos explique los avances que habían habido en cuanto a la ley del la Organización de los Panamericanos. Y él se ha presentado 2 o 3 veces, ha explicado en la situación que estaban haciendo, que habían algunos retrasos por la misma burocracia que hay
tenías que hacer SNIC para cada local. Imagínate, si yo lo he visto que en un colegio, para un pabellón, en un mismo colegio, se hace un pabellón de 3 pisos, para 14 aulas, y ese se hace ese año, con SNIC, con todo. Para el CEL del frente, otro SNIP, otro estudio. Otro código, otro todo. Es un desastre. Es lo que yo le decía a la gente ayer, miren, no es fácil levantar una villa en Villa María del Triunfo, que además tienes que venderla después para recuperar la plata, ¿ya? Y tienes que hacer concurso arquitectónico, primero, urbanístico, porque esto es prácticamente una ciudad, ¿ya? Los terrenos. Claro, los terrenos los tienen felizmente. No, pero han expropiado otros. Claro, pero tienen que expropiar más. Concurso arquitectónico, concurso urbanístico, concurso de ingeniería de agua y desagüe, porque todo eso tiene que haber. Luego el concurso de cada módulo, ¿no es cierto? Todo esto se prueba por concurso. Luego, contratistas para cada cosa, ¿no es cierto? Y eso multiplícalo usted por cada sede. Y son deportes diferentes. Completamente, la piscina de natación. Equitación, por ejemplo, se va a hacer en la escuela de equitación del ejército. Porque sería tonto hacer una. No hay ninguna. Ni hablar. Sí, ya está hecha, pero de repente necesitan algo más. Claro. Entonces hay que hacer graderías, hay que hacer es. no sé, lo que fuera necesario. Entonces, esos temas demoran. ¿Por qué? Por razones burocráticas, efectivamente. Pero lo que no demora por razones burocráticas, porque ya está aprobada y está en marcha, es la ley universitaria. Claro. La ley universitaria, ¿qué logros tiene hasta hoy? General, usted podría decir, de las universidades que tenían que elegir autoridades, ¿cuántas lo han hecho? De 31 universidades públicas institucionalizadas, porque ahí todavía hay 20 que las crearon congresistas, etcétera, que no tienen ni terreno, tienen nuevas autoridades 27 universidades. O sea, hay 4 Hay acéfalas. 4 y 2 que ya deben entrar en proceso de elección este mes. Okay. La Villarreal debió entrar este mes también, claro. Y la Universidad de Ica. Pero la Villarreal la controla el APRA y la Ica, y la de Ica, la del señor, creo que... También el señor Encinas, que estuvo preso por corrupción 18 meses antes de ser nuevo rector. ¡Qué maravilla! ¿No? Y han copado, tú no sabes, el Poder Judicial, la policía. Cuando SUNEDU reconoce al rector interino, tú sabes que la policía lo saca al rector interino nombrado por la SUNEDU. No me extraña nada, hombre. ¡Qué increíble! Es una novela real maravillosa. ¿Por qué? Porque el jefe de policía, un tal señor Coronel Guillén, está 25 años ahí en Ica. Según lo que me han dicho, también tiene una compañía constructora que trabaja con la universidad. ¿Cuál es el problema ahora en la Universidad de Ica? Que tiene construcciones avanzadas que ya deben ser liquidadas y el anterior rector quería liquidarlas. ¿Me entiendes? Nombramos un rector interino, que es del Partido Comunista también este señor, no importa que sea comunista o lo que quiera, pero él fue nombrado para que la misma universidad lo dijo que era el más antiguo, etcétera, para que él hiciera el proceso electoral. Entró y se quedó predestinado, dijo, creo que yo puedo ser el mejor rector, y se quedó. Y se quedó, yo mismo soy. Igual pasa en la Villarreal. Entonces es increíble lo que pasa y que la autoridad no podamos hacer nada ante todas estas marchas contra la ley. Bueno, pero son pocas, son pocas. O sea, imagínense ustedes, de 31 universidades públicas, 27 tienen nuevas autoridades, pues es un éxito. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja de que las nuevas autoridades elegidas son de una calidad totalmente distinta a las que tenemos. Claro, porque por eso... Tú ves, por ejemplo, la UNI. Claro. ¿Quién es el rector? Un PhD de Massachusetts. Vamos a hacer ¿Quién es el vicerrector? Un PhD de Suecia. Te vas a la de Chachapoyas, que es la que más ha progresado. Bueno, esa es muy buena universidad. Mira cómo ha progresado en 2 años. Han clonado una vaca, hombre. Han clonado ternera, ya se van por la segunda clonación y yo fui el padrino de esos laboratorios que comenzaron. Es una universidad que no tiene canon. Pero hay que explicar. Y tiene poca plata. Pero que hay que explicar por qué. Hay una razón detrás. No todo es magia, queridos. Hay una razón detrás, hay una persona detrás. Y yo recomendé al señor Kuczynski, a través de Susana de la Puente, que siguen visitando una ciudad pública, vayan a visitar Toribio Rodríguez Mendoza y van a ver una ciudad pequeña. La jefa de Concitec lo dijo acá que esa es una de las cosas que más la ha emocionado. Porque dice, a Gisela yo le dije, ándate, para que la veas. Sí. Yo fui un crítico de esa universidad, he ido como 6 veces y he visto cómo ha progresado. Las obras las hacen ellos mismos, porque tienen su facultad de ingeniería civil. Entonces le encargan, para que es decano de la ingeniería civil, se supone que es el mejor ingeniero. Claro. Y ellos hacen sus planos. Vamos a hacer una pausa, le pido por favor, que Ismael me va a matar si no la hago, pues estamos en cadena con todo el país y regresamos en un instante.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, a través de esta su emisora favorita, que presenta el programa A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos con el excongresista de la República, Daniel Mora. Y el tema aquí, Rosa María, y muchos se preguntan en redes sociales, ¿a quién no le conviene la ley universitaria? ¿A quién ¿O a quiénes? ¿A quién no le conviene la ley universitaria? Fundamentalmente a los grupos privados que manejan las universidades privadas, tanto sin fines de lucro como societarias. ¿Por qué? Esos son los primeros. Bueno, los primeros. Primero hay que decir, en la universidad pública no le convenía a quien estaba enquistado en el poder. Así es. O sea, la ley Cotillo, decíamos acá, ¿se acuerdan? Todo es dinero. Claro, porque manejaban el dinero, porque tenían buenos sueldos. 1.000 millones maneja la San Marcos. San